El siglo de oro fue el máximo esplendor de la literatura española. A pesar de que el Imperio español pasaba por guerras religiosas, la contrarreforma, recesión económica y estancamiento social, pero lo que fallaba en paz y estabilidad le sobraba en arte y literatura. Comienzos. El siglo de oro español comienza en la segunda mitad del siglo XVI, tras la crisis social surgidas en Castilla, Valencia y Mallorca. Carlos I estabiliza su imperio y consolida un Estado moderno. El siglo de oro fue dividido en dos etapas. La primera fue el Renacimiento, que abarca desde 1492 hasta 1616. La segunda fue el Barroco, que inicia en 1616 y finaliza en 1681. La contrarreforma impone al arte y a la literatura llevar en ellas las verdades de la fe y la moral. El movimiento barroco se caracteriza por el gusto hacia la monumental y lo colectivo, por el deseo de impresionar y por la importancia de las supersticiones decorativas. Dentro del barroco se destacaron algunos actores. Uno de los principales exponentes de la literatura barroca es Luis de Góngora, quien busca la perfección de la forma. Por eso, el pleno expresivo del lenguaje constituye para él una constante lucha. Esta cuenta con algunas características: cultivo de formas poéticas clásicas, uso exagerado de la hiperbatón y de la elipsis, empleo de neologismo y arcaísmo, amplia libertad semántica, citas mitológicas y figuras retóricas, entre otros. Luis de Góngora es el principal exponente del teatro barroco. La poesía gongorista abunda en citas mitológicas, metáforas, imágenes, alusiones a la cultura renacentista. Francisco de Quevedo es el hombre más complejo del mundo literario barroco, de nacimiento diplomático y político. Posee una variedad retórica basada en la agudeza, el lenguaje de conceptos polisemia, símbolos, exageraciones, personificaciones y antítesis. Cabe decir que entre Francisco de Quevedo y Luis de Góngora no existía una relación muy buena. Por eso ellos utilizaban la literatura para expresarse estas cosas. Otro de estos exponentes es Baltasar Gracián, quien se expresó a través del criterio, utilizando una prosa conceptual densa y compleja. Baltasar de Gracián se caracterizó por ser un crítico hacia varios temas modernos. En conclusión, el siglo de oro fue una época que tuvo como partícipe dos movimientos muy importantes para la literatura española, que fueron el Renacimiento en el siglo XIX y el Barroco en el siglo XVII, y que fue de ayuda para la poesía, el teatro y la prosa que hoy conocemos.